Chicas, una disculpa, me equivoqué de sesión, pero vean, aquí va yo estaba en otra sesión con Itzel. No, Entonces, pero me metí a la que tocaba el miércoles. sí, y entonces no entiendo por qué es que no las demás no podían entrar. Bueno, este, a ver, una disculpa a las demás que todavía no, bueno, no podían entrar. Entonces, No se preocupe, profe. Buenos días. pero fíjense, chicas, esto también, ¿cómo se llama? Ahorita les comento porque también cómo es importante en la etnografía ahorita lo que me pasó. Pero bueno, a ver, entonces estábamos comentando, Itzel, bueno, Mirjam, para ponerte en contexto, es algo interesante porque Itzel está encontrando problemas para poder aplicar una entrevista, ¿no? Y bueno, aquí también el problema surge de que pues va a hacerle la entrevista solo a algunos maestros con los que tiene contacto, ¿no? Entonces, bueno, en eso tenemos que tener cuidado porque toda aplicación de técnicas tiene que tener una metodología. O sea, no se trata de que pues, solo lo que encontremos. De alguna manera, tenemos que justificar el por qué se está haciendo a estas personas. En este caso, bueno, como parte de un primer acercamiento, pues sí, si no tenemos otra opción, vamos a hacerlo. Pero sí quiero que quede claro eso, ¿no? Que, no que tenemos que aplicarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos en las primeras sesiones lo que eran los sujetos de estudio, ¿no? Que tenemos que empezar a observar quiénes son, de acuerdo al tema, los personajes que tendrían que ser importantes para aplicarles las distintas técnicas o estrategias que nosotros estamos eligiendo. ¿Para qué? Para que haya una sustentación metodológica en nuestro estudio, ¿sí? Entonces, bueno, ya le di algunas sugerencias a Itzel y bueno, estábamos... bueno, ahorita el punto que estábamos hablando era de los días de consejo técnico, que bueno, creo que también te va a tocar, Miriam, ¿no? El próximo viernes. Y bueno, a ver, ahorita nos cuentas qué tal te ha ido estos días, cómo te has sentido. Y Sí, profe. De hecho, porque yo realicé primero mis prácticas. Y en mis prácticas sí estuve en todos los consejos técnicos. Pero ahorita en mi servicio, pues no. Me han dicho que no. ¿en serio? Sí, en serio. Fíjate qué interesante, ¿por qué no, no? Sí, pero pues espero y más adelante me inviten. O sea, fíjate, eso tienes que ponerlo en tu diario de campo, porque ¿qué hipótesis darías a ello, Miriam? O sea, si estás trabajando con el grupo, por supuesto que debería ser importante que estuvieras en el consejo técnico, ¿no? Sí, pero bueno, yo siento que ahí es más como mm, una mala organización y también una mala convivencia, porque sí hay muchas rivalidades entre varios maestros. Claro, Miriam, es lo que yo también había pensado, ¿no? Que de alguna manera, y ve cómo hay todos estos aspectos simbólicos, ¿no? Que hablamos al principio de lo que trata la hermenéutica, ¿no? Eso es importante también porque tienes razón, Miriam, tiene que ver en estas relaciones, en estas habilidades sociales que si no la tienen los maestros, ¿cómo la van a dar a los alumnos, ¿no? Pero también Perdón, puede Itzel, ser ajá. que los poco que he estado ahí en la escuela, siento que también maestros como que no conviven mucho. A lo mejor es como de, buenas tardes y me vengo a mi clase o a la que vengo. O sea, no es como que convivan o algo así. Entonces yo también siento que sería eso. Sí, y vean, aquí lo que podríamos hipotetizar, que a mí me parece que eso es algo realmente grave, y les voy a decir desde qué perspectiva la veo. Ustedes la pueden ver desde otra teoría, desde otro paradigma, otra perspectiva, ¿no? Pedagógica. Yo lo veo desde la perspectiva antropológica, en el sentido de que estamos haciendo sociedades cada vez más individualistas, ¿no? Donde todas estas ideas de liderazgo, de que tienes que sobresalir, se están centrando más en la persona
y menos en lo social. Entonces, este es el problema, que cada vez hay menos empatía, ¿no? Y como sociedad, pues claro que nos perjudica porque nos estamos volviendo insensibles y creo que hemos perdido esta parte de esta humanidad, ¿no? Y bueno, ejemplos lo podemos ver mucho en las noticias, por ejemplo, en tweets que suben, en las redes sociales, ¿no? No sé si, por ejemplo, han visto que están asaltando a una persona y hay alguien que está filmando. O sea, la gente ya no se mete, lo que le interesa solo es filmar el hecho y subirlo para tener likes, ¿no? O sea, y hay videos también que critican eso, ¿no? Que la gente está más sola con su dispositivo y hace que haya menos empatía con los demás. Estamos perdiendo ese tipo de relaciones sociales. Pero vean, aquí como pedagogas, ustedes tienen que ver cuál es el problema, que no aprendamos a relacionarnos, ¿no? Que estemos perdiendo esa conciencia como humanos, que son los temas que vimos en antropología filosófica, ¿no? La importancia también de crear una conciencia que nos haga ser mejores como sociedad. Si vemos nosotros las noticias, vamos a ver cosas espantosas. Aquí la pregunta es, ¿no es por cómo estamos siendo educados que cada vez estamos de manera más individualista? Y hay muchos estudios que demuestran que ese es el problema, ¿no? Entonces creo que es una discusión bastante interesante y vean, aquí en la escuela, creo que ustedes ya están viendo, pues que desde acá ya tenemos el problema, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya esa concientización de que todos nos necesitamos, ¿no? Y de que tampoco, o sea, ¿por qué? Porque también el aprendizaje y el conocimiento es social, no es individual, ¿no? Entonces, creo que eso, en lugar de que lo vean como, híjole, pues no se puede, no, lo vean como un punto a analizar importante. ¿Se acuerdan? Es de nuevo, ¿no? La etnografía nos ayuda a observar lo que pareciera invisible, ¿no? Lo que pareciera que no se ve. Entonces, aquí también lo interesante es que vean todas esas teorías que nos pueden ayudar a comprender qué está pasando. Y vean, creo que la categoría que nos llevaría a analizar esto, es que los docentes, y vean, aquí ya puedo hacer otra hipótesis, ¿no? Que se vale que con las investigaciones que yo estoy haciendo de trabajo de campo, me venga otra hipótesis, ¿no? Y que un grave problema para mejorar el aprendizaje es que no hay habilidades sociales ni en docentes ni en alumnos, ¿no? No sé ustedes qué opinan, chicas, si esa sea la categoría o ustedes como pedagogas lo ven desde desde otra categorización. No, profa. Yo también siento que desde la educación, desde que son chiquitos, en la forma en la que los llenan mucho, ya que los papás pues trabajan, ¿no? De parte de a veces de parte de los dos. Entonces lo quieren llenar ese vacío con cosas materiales. Y pues obviamente también todo eso influye y pues le afecta al alumno. Entonces yo siento que por eso pues ya estamos como estamos. No hay una buena relación sana ni para los papás ni para los hijos. Claro, ¿no? Y entonces con eso seguramente hay una total apatía a trabajar con los papás. O sea, ahí puedo hipotetizar también eso. Y entonces, ¿cómo se pide el apoyo de los papás si los papás no saben, ¿no? Cómo hacerlo. Y si no hay, y eso seguramente, Mirjam, fíjate, ahí tienes que ver uno de los temas que a ti te están preocupando y que ya te está dando evidencias de que es mala, lo que es la comunicación, ¿no? Entonces creo que eso, pues no te sientas mal, ¿no? Es una herramienta como para hacer una propuesta y que para la siguiente materia, si quieres seguir realizando esta investigación, ve, tú ya estás viendo cuál es el problema como para saber cómo trabajarlo, ¿no? El tema que tú, o sea, la propuesta pedagógica y la intervención que tú podrías hacer y bueno, la siguiente materia tendrás que hacer una planeación pues bien bonita para proponerle que el objetivo sea ese, ¿no? Y que bueno, todos estos temas les ayudan para su tesis, ¿sí?
Entonces, hasta aquí. Bueno, yo espero que estén motivadas y vean cómo la investigación nos ayuda mucho en ese aspecto formativo. Y bueno, lo que señalas, Miriam, también es bien interesante. Cuando ayer la clase pasada les comentaba ver esos programas que tiene la escuela, no solo el docente, sino sí hay, ¿no? Ese programa en la escuela para poder fortalecer o desarrollar estas habilidades con actividades que tengan. Y si no las tiene, bueno, también, bueno, como les comenté, podría ser otra área de intervención. No sé si ya les conté un ejemplo de lo que vi en una escuela que me parecía maravilloso. Si alguien, eso en preescolar, si un niño se encontraba algo en algún lugar, tenía que llevarlo a la dirección y ahí había un micrófono que estaba conectado a los salones, que daban anuncios, y entonces ahí los niños, ¿no? Con una cantaletita que tenían, decían que habían encontrado tal juguete con tales características y que el dueño podría ir a recogerlo al salón. Como todavía no saben números, las puertas de los salones están con animalitos, ¿no? Al salón de la mariposa, ¿no? Pueden ir a recogerlo. Entonces, pues ahí el niño, ¿cómo creen que se sentía al encontrarse algo, chicos? Chicas. ¿Feliz? Feliz, claro, porque iba a la dirección, o sea, vean, y le daban el micrófono, se sentía importante, ¿no? Entonces vean estas habilidades que están trabajando y además se sentía contento porque pues lo iban a ir a buscar de otro salón para que entregara el juguete, ¿no? Entonces vean cómo se trabajan varias habilidades desde algo que también es bien importante, que se trabaja un valor. El niño no le tienen que estar diciendo que es importante no robar, ser honesto, ¿no? Está actuando y lo está comprendiendo y está concientizando eso, ¿no? Entonces lo que se encuentran lo tienen que devolver, ¿no? Y bueno, aquí también es, a ver, en el chat, perdón, hay una. Ajá, sí, emoción. Entonces vean, están trabajando emociones también en los niños y claro que se hacen, que se siente muy bien porque pues además lo felicita, ¿no? La directora y también lo felicita la maestra y les dice bien, ¿no? Y el aplauso del niño. Entonces vean, se está motivando y como esa tenía muchas prácticas para fortalecer la autoestima, de los niños. En este caso, híjole, si nos ponemos yo creo que, por ejemplo, con tu tema, Miriam, si te pones a ver cómo se está más bien lastimando la autoestima del niño, creo que podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Sobre todo, también cómo nosotros vivimos, ¿no? Y creo que a veces tenemos muy malas experiencias pues de lo malo que tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a mí me tocó, por ejemplo, el que cuando teníamos mal una calificación, bueno, una tarea, nos anotaban en el pizarrón, ¿no? De un lado y del otro lado ponían a los que pues habían sacado bien, 10 en la tarea, ¿no? Entonces vean esos estigmas, ¿no? Pues todo, o sea, ya no podía uno concentrarse nada más estando bien que ahí estaba uno en rojo. Entonces, ver esas prácticas, ¿no? Que se siguen haciendo, que pues lastiman. Bueno, espero que ya no pasen ese tipo de cosas, pero ¿de qué manera han cambiado esas prácticas a otras, ¿no? Que bueno, eso ya nos los presentarás al final, Miriam, de lo que saques en la investigación. Sí, profe. Pues sí, poco a poco, aunque me habían dicho que en esta semana, bueno, lo que resta, que no iban a tener clase los niños, porque quería que los apoyara en dirección. Para lo de las preinscripciones de los alumnos, no todas las mamás han ido, entonces, pues fueron ahorita. Ya, oye, ¿vas a tener contacto entonces ahorita con mamás? No sé, a lo mejor y sí y no, o sea, no me dijeron exactamente qué es lo que iba a hacer, nada más me dijeron que tenía que apoyar. Ok, bueno, en eso también haz trabajo de campo y ve pensando con lo que tú estás viendo,
no aplicarle una entrevista así de que le digas, puede ser una entrevista, ¿no? Sino que sea una plática, ¿no? Que te permita algo que te interese ver, cuál es la percepción de la mamá, a lo mejor en el sentido de, y cómo ve a su hijo, ¿no? Cómo siente, ve algún cambio ahorita que ya viene a la escuela, de cómo estaba en presencial, ¿no? Oiga, su hijo está durmiendo, ¿cuántas horas duerme más o menos? ¿A qué horas se acuesta? No sé. O sea, cuestiones así que creo que son importantes tomar en cuenta. Y bueno, eso casi nadie lo ve. Bueno, perdón, Miriam, no sé si quieras comentar algo. No, ya eso era todo, por favor. Estoy pensando ahorita en lo que me está diciendo. Ah, ya, ok. Sí, Porque gracias. vean, lo que tienen que ver es que es bien importante que un niño duerma mínimo 8 horas, ¿no? Que no tenga interrupciones del sueño, o sea, que sí sea un sueño prolongado. ¿Por qué? Porque en edades infantiles, no recuerdo hasta qué edades, es bien importante porque ayuda al desarrollo y a la madurez del cerebro. Entonces, cuando un niño se está acostando a las 11 o 12 de la noche, que a veces es bien común que eso pase, vean, eso también interfiere con el aprendizaje, pues porque los niños están distraídos, ¿no? Y hasta aquí va a lo que les iba a comentar, que bueno, el sábado pasado dejé conectada, yo soy muy distraída, y dejé conectadas 2 USBs en una de las máquinas de acá, de la institución, y bueno, se perdieron, ¿no? Cuando yo quise buscarlas y me di cuenta, ya no estaban. Entonces, vean, lo que me impacta es que somos una comunidad pequeña, tienen pocos, ¿no? Y toman eso y no tienen la conciencia de ver que, bueno, de llevárselos, ¿no? Y no de devolverlos. Y que, bueno, cómo pueden afectar. Otras demás son 2 unidades, ¿no? Pero vean, no hay esa concientización y que, bueno, salimos del encierro y vean, ¿no? Entonces, bueno, a mí me afecta porque desafortunadamente se me descompuso una máquina, bueno, mi computadora, y entonces ahí salvé algunos documentos que son importantes de un proyecto que estoy llevando a cabo. Y entonces, bueno, cometí el error de llevármelos porque no tenía otra unidad USB para tener aquí las clases. Apenas este fin de semana me iba a sentar a separar mi información, ¿no? Entonces me afectó mucho y por eso siento que ando distraída y por eso. Entonces, vean, ¿no? Etnográficamente, cómo un problema me puede afectar y lleva a otro y a otro. Entonces, y se supone que yo soy una persona adulta que tendría mayor madurez para poder resolverlo, ¿no? Entonces, ahora imagínense en los niños, ¿no? Y como vimos en el texto pasado, cómo puede también afectarles y que son tal vez cosas pequeñas, pero que nosotros no valoramos tanto como adultos, ¿no? No lo vemos desde los niños y que bueno, también pues eso habla de que no hemos tal vez hecho una buena labor en los salones cuando pues no hay esa formación un poco más, y bueno, a ver, no se trata de juzgar, ¿no? Sino que creo que a veces no nos hemos educado en hacer conciencia de que no se deben hacer tales cosas, ¿no? Y bueno, eso de alguna manera no está ahorita todavía, creo, Elizabeth, que hablábamos sobre precisamente lo que es por ejemplo, el consumo de las cosas piratas, ¿no? Que muchas escuelas sí lo trabajan, el no consumir cosas ilegales, ¿no? O sea, estar en una cultura de la legalidad, ¿no? Sin embargo, vemos los lugares donde venden cosas piratas y está llenísimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede haber una discusión de por qué o no los derechos de autor y demás, y de eso hay grandes discusiones, pero creo que tampoco es un tema que muchas escuelas le den prioridad o tenga importancia, ¿no? Esta cultura de la legalidad. Y si no trabajamos en ello, pues vemos que afuera cómo está el mundo, pues qué cambios podemos esperar si no seguimos
trabajando en los niños esta cultura, ¿no? Que en otros países se da mucho, ¿no? Este trabajo que se da en valores, ¿no? Entonces, no sé, bueno, no sé su opinión, si no sea importante, si habría que ir por otro lugar, no sé qué opinan, chicas. No, bueno, a ver, se los conté por esto, ¿no? O sea, por la experiencia etnográfica que yo tengo, que lo que yo vi, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera quisiera que ustedes también vieran la importancia que es en trabajar y que, bueno, que hay muchas herramientas con las cuales podemos trabajar en los niños para, pues trabajar en valores más que decirles, ¿no? Que tienen que hacer tal o cual cosa, ¿no? Que a veces eso no se, pues no tiene ese impacto o ese giro pedagógico. Bueno, así es, Itzel. Bueno, también iba a comentar que igual así como se le olvidó unas cosas en el salón, me pasó hace tiempo igual en la escuela. Por error dejé conectado mi cargador. Igual quise buscarlo y no, ya no lo encontré. Entonces yo siento que esas cosas eh, igual vienen desde casa los valores y nosotros sería como nada más implementarlo. El decir, bueno, si tú ves dinero, ves una cartera, debes de devolverlo, no sabemos que a la persona pues le hizo falta, le hace falta, entonces hay que devolver esas cosas. Ajá, pero y sí, Itzel, tienes razón, ¿no? O sea, pero fíjate, aquí como pedagogas creo que lo interesante es que a lo mejor el consejo no surte efecto, ¿no? Sino qué prácticas tengo que hacer para que el niño interiorice. Y entonces aquí me voy a estudiar a los pedagogos que han analizado estos temas, por cuál es la mejor manera de entrarle, ¿no? A trabajar los valores, porque bueno, lo que ya vemos es que los carteles, los consejos, no sirven, sino deben ser otras prácticas que los lleven a hacer conciencia, ¿no? Y que tenga impacto en el comportamiento, ¿no? Para poder, pues, ser mejores ciudadanos, ¿no? Y vean, ese es el objetivo de la escuela, algo formativo, ¿no? Entonces, sí, pues es triste que en una comunidad tan pequeña, que bueno, creo que, bueno, porque hay menos riesgos, pues pasa, ¿no? Bueno, entonces vean que es mucho trabajo el que tienen que hacer y que pues tienen, quienes van a trabajar desde todos los niveles, siempre hay que hacerlo, siempre hay que reforzarlo y aquí esto es lo interesante, ¿no? Entonces la etnografía nos puede ayudar muchísimo a ver cuáles son esos problemas y, y bueno, también cómo reaccionamos a ellos, ¿no? Bueno, a ver, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, chicas, sobre esto, sobre los proyectos. Yo probar. Sí, Miriam, Mi pregunta es, ve que ya le había mostrado mi guía de de campo, investigación, ajá. ajá, de investigación. Este, ya comencé a investigar los primeros conceptos sobre inseguridad y Perdón, empezaste a investigar, ¿qué, perdón? Miriam. el concepto, bueno, el primer punto Ah, ok, de ajá. inseguridad. ¿Lo plasmo ahí de la información que encontré o eso todavía no? Sí, Miriam, ¿Sí? porque es sí, porque es ya un primer acercamiento. Mira, creo que para que, bueno, tu pregunta todavía me ayudó a comprender, bueno, si se sienten en esta orfandad de qué voy a escribir, es precisamente eso, ¿no? Que ustedes ya empiecen a poner al lector
porque ese es el objetivo, pensar que lo que ustedes están escribiendo alguien lo va a leer, ¿no? Entonces es llevar de la mano al lector en el tema que ustedes están analizando, ¿no? Entonces por eso es que si hagan, bueno, de estos conceptos, ¿no? ¿Cuáles? Ahí se tiene que plasmar el aparato crítico, ¿no? O sea, desde qué perspectiva van a trabajar, qué significa eso, pero acuérdense, pueden citar con comillas, hagan sus referencias APA. Ahorita todavía no se preocupen si les falla, es lo que quiero ver, quién ya lo domina, quién no lo trabaja para poder, pues, reforzar ello, ¿no? Pero sí que empiecen a plasmar que esos temas que son importantes, ¿no? Y que ustedes también lo pueden aplicar. Y bueno, ahí ya pueden ir las hipótesis. A ver, pero ya no me pongan hipótesis, no, sino que en el mismo trabajo se va a ver, por ejemplo, ¿no? Están escribiendo y empiezan a definir por qué es importante trabajar la autoestima y la seguridad en los niños, ¿no? Y ya expliqué en 2 párrafos y en un tercer párrafo, ahí yo puedo meter mi hipótesis y decir, ¿no? Es importante trabajar porque se considera que si nosotros reforzamos las habilidades sociales, vamos a lograr, o sea, que son la seguridad, la confianza, las emociones, el que los niños aprendan a resolver problemas, vamos a poder ofrecer al niño mejores, una mejor estructura, una base para mejorar el aprendizaje, ¿no? Que son aprendizajes que no solo tienen que ver con aspectos académicos, sino para resolver problemas en su vida diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, que lo pueden escribir más bonito. Es decir, y ahí, fíjense, yo estoy poniendo una hipótesis sin que diga que es una hipótesis, pero también para eso me sirve. ¿Por qué? Porque yo al escribir eso, entonces ya voy a plantear, ¿no? Lo que hemos observado en la escuela y entonces puedo empezar a describir, ¿no? Que las prácticas docentes no tienen bla, bla, bla. O sea, sí se va entendiendo, chicas. O sea, ustedes ya tienen que, esa guía es la estructura de su trabajo y entonces ahorita ustedes ya van a empezar a escribir sobre esos temas importantes que están encontrando hasta ahorita. Recuerden, es un primer borrador, entonces puede haber todavía huecos, ¿no? Eso ahorita no me preocupa tanto y bueno, por eso les puse la rúbrica, porque lo importante es que quiero ver cómo van estructurando, cómo van poniendo y que también les permita hacer un análisis de cuáles son esos vacíos que tienen para poder hacer trabajo de campo y que por lo menos el informe o la monografía que van a presentar, bueno, tenga lo básico, ¿no? Para comprender los temas que ustedes hicieron. Sí, Mirjam, no sé si te confundí un poquito, bueno, te confundí más. Y con No, confianza, profe, no, díganme. sí le entendí. Gracias. ¿Sí? Bueno, ok, entonces, y bueno, quien le quede la Sí, duda, gracias. sí, Jocelyn. Mir, yo tengo una duda. Entonces, ¿la rúbrica va junto a los avances de investigación que hemos hecho? ¿Cómo? La rúbrica va con los avances. A ver, perdón, Jocelyn, no te entendí bien. En la evaluación 2 nos subió la rúbrica, Ajá, también subió, bueno, nos puso un apartado para poner los avances de la investigación. Entonces, ajá. lo ponemos en avances de la investigación, o A sea, la ver, rúbrica, nuestro a ver, avance. a ver, Jocelyn, la rúbrica es lo que a ti te va a servir para ver qué es lo que yo les voy a evaluar, ¿sí? Ahí tienes que ver cuáles son los puntos que voy a considerar que debe tener su trabajo, bueno, más bien que considero debe tener su trabajo para poder calificar, ¿sí? O sea, ustedes no me tienen que subir la rúbrica. La rúbrica solo es una base para que ustedes estructuren el trabajo. ¿Sí, Jocelyn? Entonces, profe, Ajá, sí, Itzel. pues, subiríamos lo que hemos anotado en nuestro diario, las preguntas y la entrevista. No, a ver, qué bueno que lo preguntas. No, o sea, esa sería una tarea, la entrevista, ¿sí? Lo que me van a subir ya es el análisis de la entrevista. Puede ser que no la tengan completa, pero por lo menos sí presentar
Y eso también lo pueden poner en sus primeros párrafos, ¿no? Esa metodología que ustedes están llevando, ¿no? Para podernos acercar al tema, pensando en la descripción que hicimos, ¿no? Que ya presentamos los conceptos, en el caso del trabajo de Miriam. Luego en un tercer párrafo escribí la hipótesis que me va a ayudar a estructurar el trabajo. Y bueno, más adelante puedo poner la metodología, ¿no? A ver, para lo cual, ¿no? Se está haciendo observación participante, trabajo de campo, aplicando entrevistas, encuestas, ¿no? Que nos permitan acercarnos el tema, es decir, desde un enfoque etnográfico. Y yo tengo ya una entrevista, entonces lo que yo tengo que poner es ese análisis, ¿qué es lo que vi en la entrevista, no? A ver, en la entrevista que se presentó, que se aplicó a los docentes, lo que se puede observar es, y entonces a ver qué es lo que interpretan, qué es lo que vieron de los resultados en común. Y vean, eso también lo pueden hacer en listas de cotejo, ¿no? Empezar a analizar si hicieron 3 o 4 entrevistas, bueno, qué respondió cada docente en algún punto específico y entonces medir. Y eso lo pueden hacer en gráficas y entonces se ve también lindo, ¿no? Pero bueno, no sé, a lo mejor a estas alturas todavía no tienen más que una entrevista, a lo mejor no tienen tantas, ¿sí? Pero en el caso, Itzel, si ya tienes una entrevista, a ver, ¿qué te arrojó? No me tienes que poner la entrevista, ¿no? Sino, ¿qué te arrojó? ¿Qué pudiste ver de las respuestas de la entrevista que hiciste? A ver, un ejemplo. En el texto que revisamos la clase pasada, ¿sí se acuerdan cómo recupera el etnógrafo lo que le dijo el niño, ¿no? Y lo que comentó el docente? Bueno, el docente seguramente no se lo dijo en una entrevista, pero sí le ha de haber comentado en algún tiempo que pues el niño no hablaba español, pero cuando él platicó con él, ¿no? Con el niño, pues ahí vean la manera que lo presenta, ya nos está diciendo, está rescatando lo que el niño dijo, el sentimiento del niño. Entonces vean, ahí no tuvo que ponernos toda la entrevista, ¿no? Sacó nada más esos datos que son interesantes. ¿Para qué? Para reforzar y bueno, para mostrar la evidencia de que hay una contradicción de lo que está percibiendo el docente y lo que está sintiendo el alumno, ¿no? Que bueno, más allá lo lleva a ver los problemas que están teniendo estos niños bilingües. ¿Sí, Itzel? Sí, profa. Sí, entonces, sí, no me ponga la entrevista completa, solo que es el análisis ya. Sería como que lo más importante que vimos en la entrevista. Ajá, algo que quieras destacar de la entrevista y bueno, también para eso, es que quiero que me manden un primer borrador para ver cómo están integrando, para ver si es una evidencia que están estructurando bien, o sea, no lo vean esto como que es para esta evaluación va a ser para decirles eres muy mala, no, sino es para corregir y cómo puedan hacer mejor ya el informe final que vamos a ver, ¿sí? Entonces no se sientan así con nervios de estaré bien o estaré mal. Eso, ¿sí? Es cómo están estructurando ustedes el trabajo, ¿no? Y eso es lo que quiero ver para que, bueno, la monografía tenga una mayor calidad. ¿Alguna otra pregunta sobre el texto? Recuerden, bibliografía, poner al final, bueno, ahí también en la rúbrica está el punto, ¿no? De la rúbrica. Oigan, el siguiente lunes no hay clases, ¿no? Creo que es día festivo. Entonces, bueno, Sí, perdón, ¿querían comentar algo? No, pero Sí, Miriam, ¿sí es festivo o me estoy equivocando? solo se le iba a cumplir. No, está en lo correcto, no hay clases. Ajá, bueno, entonces, pues, eso es para que se animen y se motiven a que, bueno, ahorita hay que trabajar mucho, ¿no? Y no importa, después, van a poder descansar. Bueno, aparentemente para entrar al otro proceso. Sí, bueno, ya no nos va a dar tiempo ver ya la última parte que tiene que ver con la interpretación de los datos. Ya empezamos a ver el análisis, cómo empezar a categorizar, la importancia que tienen las teorías para poder explicar lo que hicieron,
¿sí? Y bueno, ya la siguiente clase ya entraremos al último periodo que ya va a ser cómo preparar su monografía. Pero, y vamos a ver algunas teorías. Lo que sí es que, bueno, estos tienen que seguir haciendo trabajo de campo. ¿Sí, chicas? Eso no lo dejamos de hacer, ni la revisión bibliográfica. ¿Sí? Bueno, espero que les vaya muy bien, espero que pues disfruten este proceso de la investigación. Bueno, chicas, cuídense mucho y ya saben, para las calificaciones y todo, bueno, nos apegamos al calendario, ¿sí? Que les vaya muy bien en todas sus demás materias. Gracias, profa. Gracias, Adiós. bye, igual. Adiós. Adiós, chicas, buen día. Hola, buenos días, Itzel, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu proyecto ya para entregarlo hoy? Itzel, perdón, pensé que no me escuchabas. Perdón, Itzel. Profe, tengo una pregunta. Dime. Hay unas tareas que decían que se entregaban, que esas son en clase. ¿Esas así las dejamos? Bueno, es que estuve revisando Ajá. y decían que eran, creo que asíncronas. No, mira, acuérdate. Las asíncronas solo son las que tienen que hacer cuando no pueden conectarse en línea. Entonces, para que ustedes ven la grabación y bueno, hacen la actividad asíncrona. Pero si como tú te conectaste, estuviste de manera en línea, no presencial, solo son las síncronas. A ver, recuerda, lo que sí deben hacer todas son las tareas. Y ya las actividades, por eso las tengo marcadas, ¿no? Actividades síncronas y asíncronas. Las que sí tienen que hacer en algunos casos, yo les decía cuál no, era la síncrona, porque luego no nos daba tiempo, ¿no? Pero generalmente estaba en relación a la tarea, porque lo que tenían que hacer, o las tareas, lo que estuvieron encaminados en esta evaluación, son el diseño de entrevistas, el diseño de encuestas, el diseño de sociograma o de diagrama de Venn, por ejemplo, también un listado de cotejo. Bueno, aunque esa no, porque requiere mayor tiempo ya de investigación y que ustedes hicieran la actividad, ¿no? Pero en general, como vimos los métodos de recolección, era eso, que pudieran aplicar esas herramientas, ¿no? Pero si las tienen en su diario de campo, bueno, lo que me interesa es que empiecen a utilizar todas estas técnicas para saber cómo recoger la información de campo que están haciendo, ¿sí, Itzel? Entonces, Sí. si tienes imágenes, por ejemplo, en tu libreta de campo, que hayas utilizado alguna de estas herramientas, pues sácale foto y mándala y ya. Ok, sí, porque en mis evidencias tengo varias fotos y Ajá. ya tengo mis preguntas que Ajá. va a hacer a los alumnos, pero lo de mi entrevista, esa no sé cómo, porque no se las hago no hay maestros. Ya, o sea, a ver, entonces, ese tipo de cosas son las que quiero que vean, ¿no? Porque ahorita, al ustedes aplicar o al diseñar las herramientas, es lo que yo voy a hacerles, a corregirles, a comentarles cómo hacer mejor o cuando se cierra una puerta, que pues veamos cuáles son las opciones, ¿no? Porque para un investigador, bueno, como les dije la vez pasada, no es así que la información nos llegue siempre a raudales, ¿no? O sea, mucha, sino que a veces pues la información es escasa, ¿no? Entonces también es la creatividad, es el repensar qué hacer. En este caso, si todo, acuérdate que en etnografía todo nos dice algo y qué bueno que lo mencionas, Itzel, porque por ejemplo, se te dificulta, ¿no? Poder trabajar con los docentes, aplicarles entrevistas
Entonces, Sí. bueno, ahí tú tendrías que analizar por qué, ¿no? O sea, y eso, dime, ¿qué categorías a qué categorías, hablando de la categorización, que fue también otro de los temas que vimos, te lleva a pensar el por qué no puedes hacerle entrevistas a los maestros? Eh, Hipotetiza. Siento que a lo mejor sí los podría hacer, pero como me han dejado a grupos sola para cubrir a maestros, eh, tal vez podría hacerlos, pero sería como a 2 o 3 de a los que les dan ese grupo, porque Ajá. no me ha A ver, pero tocado. qué es lo que les preguntarías? Porque, a ver, también es lo que tienes que pensar, Itzel, ¿no? No se trata de solo aplicar las técnicas, pues, porque es lo único que tienes, sino que deben tener un fin, ¿no? En este caso, ¿cuál crees que sería lo interesante o lo importante de recabar en la entrevista a esos maestros? Sería si los alumnos les ponen atención cuando dan su clase. Ajá, pues, sí, podría, bien, mira, podría ser el objetivo, ¿no? Conocer cómo se siente el maestro, ¿no? Cuando da una clase, ¿no? Y, y bueno, entonces puedes hacer, fíjate, ya con ese objetivo, que es en el libro que le subí de Lecomte, ahí vienen, te sugieren qué preguntas se pueden hacer cuando se habla de sentires, ¿no? De sentimientos, o sea, la manera de explorar eso. Y también en el libro de Miguel Martínez que le subí, también si te vas a la parte de anexos, hay una entrevista que también habla sobre, bueno, que también hay una entrevista con respuesta sobre cómo se sienten los maestros en clase, ¿no? Y creo que eso sería muy interesante, pero ve, también lo que puedes hacer es que al haber diseñado bien tu entrevista, ¿no? Una entrevista corta, les pides que si te la pueden contestar y se las mandas por correo y que Mm, ellos te la envíen. Entonces también es más fácil porque, y eso tienes que anotar en tu diario de campo, ¿no? Que encuentras que los maestros pues tienen a lo mejor poco tiempo, que no encuentras un momento realmente adecuado, que haya una sala de maestros, por ejemplo, ¿no? En donde puedas acercarte a ellos, sino que pues entran y salen y entonces como que hay poca comunicación, pero esto también lo tienes que ver como pedagoga, Itzel, en el sentido, entonces, de qué integración hay de los maestros. O sea, es importante, sobre todo en esos niveles, que haya academias, ¿no? Que te voy a poner un ejemplo. Hay una escuela en la que los niños entran a las 8, pero los maestros tienen que entrar a las 7 de la mañana. Y los maestros entran directamente a un área que se llama sala de maestros, donde tienen casilleros, donde están en amplias mesas, donde tienen una cafetera, y ahí llegan para empezar a preparar, ¿no? Todo, y bueno, y está la coordinadora, donde siempre se comentan así así lo importante del día, o si hay algún problema o algo. Entonces, fíjate qué diferente es a cuando pues llega un maestro directamente de su casa, ¿no? Y a la escuela, al salón de clase y no hay este contacto, ¿no? profa, Entonces, ajá, sí, Itzel. en esa parte podría poner lo que estuve haciendo también, lo que pude ver en el servicio donde estaba en el hospital y a lo mejor puedo poner eh, en el hospital, los maestros llegaban, tomaban su café, se sentaban, veían lo que les iban a dar y aquí en esta escuela donde yo estoy ahora no hacen eso, o sea, entran, se sientan en la sala de maestros, de ahí ven qué grupo les toca, se van, toman, dan su clase. Ajá, y no hay interacción entre ellos. No, Fíjate, eso te digo que es importante, ¿no? Que, que como, o sea, cuando, y bueno, eso también no, podemos hipotetizar muchas cosas, ¿sí? Pero no será diferente y aquí hubiera sido bien, bueno, lástima que ya no pudiste, ya no estás en la otra institución, ¿no? Y ya no te permite corroborar, porque esas hipótesis que creemos las tendríamos que ver, ¿no? Pero imagínate, y te lo digo también por experiencia, ¿no? El,
que es muy diferente cuando tienes contacto con otros maestros, cuando, por ejemplo, te entra la angustia de que los resultados no son lo que tú esperas, ¿no? Y quisieras que otro maestro, o sea, saber qué otro maestro opina, ¿no? ¿Qué le funciona a uno, qué le funciona a otro, qué de los rumores que escuchas, que, o sea, rumores en el sentido de los procesos de aprendizaje, ¿no? Que cuando un maestro se sienten bien, o, oye, me gustaría platicar con ese docente para ver qué está haciendo, ¿no? Entonces, como que esa comunicación es bien importante. Y entonces, eso es lo que tendrías que ver si en el aula no se está dando. ¿Y por qué? Porque, y bueno, aquí también lo que podrías observar, a ver si te da tiempo, si hay, por ejemplo, reuniones de academia o en estas, ya va a haber, ¿no? La próxima semana, los viernes de, ¿cómo le llaman? De consejo, ¿no? A ver, ¿qué Sí. es lo que plantean los maestros? De qué hablan, ¿no? Porque mira, también a veces nos dejamos llevar por lo que escuchamos. Y yo he escuchado maestros que dicen, ay, es que y papás, ¿no? Sobre todo que se quejan, es que los maestros son unos flojos en viernes de consejo, no hacen nada. Sin embargo, yo he oído también la otra parte de maestros que van, ¿no? De diferentes escuelas y se reúnen y están comentando los temas que vieron, lo que les funcionó, qué les gustó, están comentando las experiencias con los niños. Y bueno, hacen equipos para los maestros que sienten que tienen ciertas debilidades en algunos temas o que no les ha funcionado o que no logran controlar a los niños. Entonces, así por equipo se van formando para, pues para dar consejos, para compartir materiales, ¿no? Entonces, ve, yo siento que los consejos técnicos en ese sentido, pues claro que ayudan muchísimo a los docentes, ¿no? Porque están compartiendo sus experiencias, porque están proponiendo algo y que va en contra de lo que se rumora de que no hace nada, ¿no? Bueno, no sé si haya consejos en los que no pase, pero aquí el importante del trabajo etnográfico es, por ejemplo, recuperar eso, ¿no? A ver qué pasa. Y también como pedagoga, piensa Itzel, no sé si has entrado a algún consejo en esta escuela, un viernes de consejo. No, no me ha tocado poder ir a un consejo. Bueno, como pero ya más o menos sabes, ¿no? De qué tratan los consejos, qué hacen o Ujú. cuál es el objetivo de la SEP. Bueno, ahora lo que quiero que pienses tú como pedagoga, ¿no? ¿Qué es lo que harías? O sea, y ve, aquí te sirve la etnografía porque tú puedes hacer un registro de lo que se están comentando. Acuérdate, no es para juzgar, simplemente para ver cómo se están organizando. Aquí tú puedes ver cómo están interactuando los docentes, ¿no? De qué temas son los que son los más importantes, si están dejando algún problema. Alguna vez en consejo, bueno, de un consejo, una maestra, por ejemplo, me comentaba que tenía muchos problemas con niños porque había unos niños que eran muy violentos. Entonces, pues, no solo molestaban a otros compañeros, sino también molestaban a maestros, ¿no? Y había maestros que estaban muy, o sea, ya muy a disgusto, no iban a trabajar con gusto por la violencia de estos chicos. Entonces, en el consejo salió el tema de que a la mayoría de los maestros les incomodaba y le pidieron el consejo, bueno, le pidieron ayuda, pues, ¿qué podían hacer a la psicóloga de la escuela? Es una escuela grande aquí en la ciudad. Y pues la psicóloga, bueno, eran dos psicólogas, ¿no? Una que daba clases y la que estaba a cargo del departamento de psicología o no sé cómo se llama en la escuela. Y resulta que lo que dijo es, no, pues es que no podemos hacer nada, ¿no? Porque la SEP marca que no nos podemos meter en los problemas de los niños porque pues no tenemos la infraestructura para hacerlo, ¿no? Entonces ve, con eso se cerró Itzel. ¿Tú cómo? Ay, permíteme Itzel un momento, ¿sí? Sí, por favor. Oye, Itzel, un favor, ¿sabes qué? Me equivoqué de sesión. ¿Te podrías conectar
a la sesión del miércoles. Voy a salirme, ¿sí? Sí, profe. Gracias. Perdón.